La galaxia ya era nuestra, no oficialmente, no en documentos diplomáticos, pero en la práctica lo era. El imperio humano controlaba más sistemas estelares que cualquier otra civilización registrada. Nuestras flotas patrullaban rutas comerciales a través de 3 brazos galácticos. Nuestros astilleros producían naves más rápido de lo que cualquier vecino podía contarlas. Habíamos ganado cada guerra que habíamos peleado. Y por eso, cuando llegaron los Carret, creímos que sería otra campaña breve. No sabíamos que estábamos entrando en lo que luego se conocería como la mayor guerra intergaláctica. Los Carret no anunciaron su llegada, no enviaron emisarios, no transmitieron advertencias. Una de nuestras colonias fronterizas dejó de responder, luego otra y otra más. Cuando la 7ª flota imperial llegó al sistema Avaris, encontró restos flotando. No escombros, restos perfectamente alineados. Nuestras naves habían sido destruidas en formación, sin señales de huida, sin cápsulas de escape activadas. Precisión absoluta. Fue entonces cuando escuchamos por primera vez el nombre que otras especies les habían dado: los exterminadores. No porque destruyeran todo, sino porque cuando decidían que una región debía caer, caía por completo. La primera batalla oficial ocurrió en el cinturón de Litar. 3 flotas humanas contra una fuerza de asalto Carret. Nuestros cálculos nos daban ventaja, superioridad numérica local, mejor posicionamiento, apoyo orbital. En 12 minutos, habíamos perdido el 40% de nuestras naves. En 20, la mitad. Ellos no rompían formación, no perseguían unidades aisladas, no cometían errores tácticos. Cada disparo tenía propósito. Cada maniobra anticipaba la nuestra. Nos superaban 3-1 en capacidad real de combate. No porque tuvieran más naves, sino porque cada una de sus naves equivalía a 3 de las nuestras. Esa fue la primera vez que ordené retirada en mi carrera. No por miedo, por cálculo. Si no retrocedíamos, perderíamos toda la flota. Y los Carret no celebraron la victoria. No transmitieron amenazas, simplemente avanzaron al siguiente sistema. Eso fue lo que más inquietó al alto mando. No buscaban intimidarnos, buscaban reemplazarnos. En las semanas siguientes, 6 sistemas imperiales cayeron, sin bombardeos innecesarios, sin exterminios civiles, sin espectáculos, solo ocupación eficiente. Y algo que entonces no entendimos. Recuperaban cada una de sus unidades dañadas. No dejaban atrás a los suyos, ni vivos, ni muertos. Fue en ese momento cuando comprendimos algo fundamental. Ellos luchaban como una civilización que jamás había perdido. Y nosotros, por primera vez en siglos, estábamos perdiendo. Ese fue el día en que entendí que esta no sería una guerra de poder. Sería una guerra de resistencia. Y no sabíamos todavía qué estábamos dispuestos a sacrificar. Perder sistemas no era nuevo para el imperio. Habíamos cedido territorios antes, pero nunca habíamos sido empujados hacia nuestro propio núcleo. Los Carret no avanzaban rápido, avanzaban con precisión. Cada sistema conquistado se convertía inmediatamente en una base operativa. Reparaban sus naves en órbita, reorganizaban formación, reabastecían sin pausa. Y algo empezó a llamar nuestra atención. En cada batalla, cuando una de sus naves quedaba inutilizada, el resto modificaba su estrategia para recuperarla, incluso bajo fuego intenso. En la batalla de Itrion, uno de nuestros escuadrones logró incapacitar un crucero Carret. Era una oportunidad perfecta para destruirlo. En vez de eso, presenciamos algo inesperado. 3 de sus naves abandonaron posiciones ofensivas para cubrir la evacuación de esa unidad dañada. Eso nos permitió destruir 2 de ellas, pero aún así, se retiraron con su crucero. Lo analizaron después nuestros estrategas. El patrón era constante. Los Carret no abandonaban a los suyos. Nunca. Ni siquiera cuando eso significaba perder ventaja táctica.
Fue entonces cuando el Alto Consejo Imperial me pidió una evaluación honesta. ¿Podíamos ganar en combate directo? Mi respuesta fue clara. No. En igualdad de condiciones, nos superaban. Tecnología más eficiente, coordinación casi perfecta, disciplina absoluta. Ellos luchaban como una sola mente. Nosotros luchábamos como individuos bajo mando. Pero esa no era la diferencia más grande. La diferencia era emocional. Para los Karreth, cada unidad era irreemplazable. Cada tripulación era prioritaria. Cada pérdida era intolerable. Para el Imperio humano, no lo era. Durante siglos habíamos construido algo distinto, una cultura militar donde la victoria estaba por encima del individuo. Habíamos perdido millones en guerras pasadas. Habíamos aprendido a continuar. Ellos no conocían la guerra de desgaste. No conocían el sacrificio estratégico. No entendían la idea de abandonar una posición sabiendo que caerían miles, si eso significaba ganar mañana. Cuando 6 sistemas más cayeron y los refugiados comenzaron a saturar los mundos internos, el Senado Imperial exigía una contraofensiva inmediata. Querían una gran batalla, un golpe decisivo. Yo recomendé lo contrario. No más batallas frontales, no más enfrentamientos directos. Si seguíamos luchando bajo sus reglas, seríamos nosotros los exterminados. Fue en ese momento cuando comenzó a gestarse lo que cambiaría la guerra. No un arma nueva, no una flota más grande, sino una decisión. Aceptar que para ganar, tendríamos que convertirnos en algo diferente, algo que la galaxia no estaba preparada para enfrentar. Y por primera vez desde que comenzó la invasión, los Karreth avanzaron demasiado. Los Karreth avanzaron demasiado, no por arrogancia, por eficiencia. Su doctrina militar estaba diseñada para ofensivas limpias. Tomaban un sistema, lo aseguraban, restablecían suministro y avanzaban en bloque. Era una progresión impecable, pero perfecta. También significa predecible. Fue en la sala estratégica de Terra Prime donde propuse algo que ningún comandante imperial había sugerido en siglos. No debíamos detener su avance, debíamos facilitarlo. El plan no era vencerlos en la frontera, era dejarlos entrar, ceder sistemas específicos, abandonar estaciones estratégicas, simular colapsos defensivos, no por debilidad, por diseño. Mientras el Senado discutía sobre honor y orgullo imperial, nosotros analizábamos rutas. Cada flota Karreth dependía de corredores logísticos precisos, convoyes de antimateria, plataformas de reparación, centros médicos orbitales, astilleros móviles. Eran autosuficientes en batalla, pero no en campaña prolongada. Nunca habían enfrentado una guerra de desgaste galáctica. Decidimos atacar donde no esperaban, no sus flotas principales, sus arterias. Las primeras incursiones fueron quirúrgicas, escuadrones pequeños, rápidos, sin intención de sobrevivir. Destruyeron 2 convoyes de suministro en el sistema Velir. La respuesta Karreth fue inmediata. Redirigieron 3 flotas completas para proteger sus líneas. Eso ralentizó su avance. No mucho, pero lo suficiente. Entonces escalamos. Minamos rutas hiperespaciales. Saboteamos estaciones de repostaje abandonadas. Infectamos nodos de navegación con códigos falsos. Por primera vez, una flota Karreth llegó tarde a una ofensiva. Por primera vez, una de sus naves quedó sin apoyo logístico inmediato. Y ahí entendimos que estábamos tocando algo crítico. Ellos luchaban como una unidad indivisible, pero esa unidad necesitaba flujo constante. Nosotros no. Habíamos sobrevivido a guerras civiles, a colapsos internos, a siglos de conflicto entre mundos humanos. Sabíamos pelear con escasez. Sabíamos reorganizarnos en el caos. Ellos no. El Alto Consejo aprobó la fase 2 del plan. Ataques coordinados en 8 sistemas simultáneamente. No para ganar territorio, para obligarlos a dividirse,
Y cuando una civilización que opera como una sola mente se ve obligada a fragmentarse, comete errores. Las primeras señales de tensión aparecieron en sus comunicaciones interceptadas, pequeñas demoras, desvíos inesperados, refuerzos que no llegaban a tiempo. No era derrota, pero era fricción. Y la fricción, en una máquina perfecta, es devastadora. El imperio dejó de medir la guerra en sistemas conquistados. Empezamos a medirla en días de suministro, en reservas energéticas, en capacidad de reparación. Y por primera vez desde que comenzó la invasión, los Carret retrocedieron una flota, no por derrota, por necesidad. Ese fue el momento en que supe que podíamos ganar. No porque fuéramos más fuertes, sino porque estábamos dispuestos a prolongar la guerra, más allá de lo que ellos podían soportar. La guerra cambió cuando dejamos de intentar salvarlo todo. Hasta ese momento, cada sistema humano era considerado irreemplazable. Cada mundo, un símbolo del imperio. Eso terminó en el sistema Orvannis. Orvannis era un centro industrial clave. Astilleros orbitales, plantas de refinamiento, 40 millones de habitantes. Cuando los Carret avanzaron hacia él, el Alto Consejo esperaba una defensa total. En su lugar, evacuamos lo esencial y sabotearon el resto. Cuando la flota Carret entró en órbita, activamos la secuencia de negación. Los astilleros explotaron. Las reservas de antimateria colapsaron. Las plataformas de suministro se desintegraron. El sistema quedó inútil. No para nosotros, para ellos. Era la primera vez que una civilización destruía su propio mundo antes de perderlo. Los Carret no lo anticiparon. Interceptamos sus transmisiones internas. No comprendían la lógica. ¿Por qué eliminar recursos valiosos? ¿Por qué sacrificar infraestructura estratégica? Porque no luchábamos por conservar. Luchábamos por vencer. Después de Orvannis, repetimos el patrón. 3 sistemas más. 4 estaciones mayores. Incluso permitimos que una flota imperial fuera rodeada deliberadamente. Una flota completa sacrificada para mantener ocupadas a 2 fuerzas, Carret, mientras nuestros escuadrones destruían un convoy logístico masivo en la retaguardia enemiga. Perdimos más de 100.000 tripulantes en esa maniobra. No hubo celebraciones, no hubo discursos heroicos, solo silencio y un resultado estratégico. Por primera vez, una ofensiva Carret se detuvo por falta de recursos. Sus naves comenzaron a operar con reservas limitadas. Sus rotaciones médicas se retrasaron. Sus tiempos de reparación aumentaron. Y algo más ocurrió. Cuando intentaron rescatar una de sus flotas atrapadas en el sistema Dareth, no llegaron a tiempo. No porque no quisieran, porque no podían. Esa fue la grieta. Ellos protegían a los suyos, pero por primera vez, no pudieron hacerlo. El informe posterior indicó que una unidad Carret se autodestruyó antes de quedar completamente aislada. No para causar daño, para evitar captura. Eso nos confirmó algo. El concepto de pérdida total era inaceptable para ellos. Para nosotros, era una herramienta. La guerra dejó de ser territorial. Se convirtió en psicológica. Los Carret comenzaron a modificar su avance. Más lento, más cauteloso, más fragmentado. Y cuando una fuerza superior empieza a dudar, ya no es invencible. Fue entonces cuando el Alto Consejo me preguntó si debíamos ofrecer términos. Mi respuesta fue simple: no, porque aún no nos temían y necesitábamos que lo hicieran. El punto de quiebre no fue una batalla, fue un retraso. En el sistema Kylor, una fuerza Carret quedó aislada durante 27 horas sin suministro directo. 27 horas no significan nada para una flota humana. Para ellos, era una anomalía. Interceptamos sus comunicaciones internas. No eran gritos, no eran pánico. Era algo peor: incertidumbre. 2 convoyes logísticos
habían sido destruidos en rutas separadas. Una estación de repostaje había sido saboteada antes de su llegada, y una flota de apoyo se había visto obligada a desviarse para proteger otra línea vulnerable. Por primera vez desde el inicio de la guerra, los Carret estaban reaccionando, no ejecutando. Nosotros no atacamos Kaelor directamente. Esperamos. Dejamos que consumieran reservas. Dejamos que redistribuyeran energía. Dejamos que intentaran reorganizarse. Y entonces golpeamos simultáneamente en 5 puntos logísticos a la vez. No fue una gran batalla. Fue una desconexión total. 3 sectores ofensivos Carret quedaron sin apoyo. Una flota entera tuvo que retirarse para evitar colapso energético, y algo cambió en su patrón de avance. Por primera vez, retrocedieron voluntariamente. No una maniobra táctica, un repliegue estratégico. El alto mando imperial recibió la transmisión horas después. No era una rendición. Los Carret no pedían tregua. Simplemente anunciaban que cesaban la ofensiva y consolidaban posiciones en territorio externo. No dijeron que temían al imperio. No dijeron que no podían continuar. Pero sus movimientos lo confirmaban. La guerra no había terminado, pero había dejado de ser suya. Meses después, sus fuerzas se retiraron más allá de las regiones disputadas. No volvieron a cruzar nuestras fronteras. Nunca intentaron recuperar el impulso. Habían comprendido algo esencial. Podían derrotarnos en batalla directa. Podían destruir nuestras flotas. Pero no podían garantizar que la guerra terminara rápido. Y una guerra prolongada los debilitaba más a ellos que a nosotros. En el informe final que presenté ante el Senado, me preguntaron cuál había sido nuestra mayor ventaja. No mencioné tecnología, no mencioné números, dije la verdad. Ellos protegían a cada uno de los suyos. Nosotros protegíamos la victoria. Estábamos dispuestos a perder mundos, a perder flotas, a perder millones, si eso significaba que al final seguiríamos existiendo como imperio. Con el tiempo, otras civilizaciones comenzaron a revisar sus registros históricos. El término exterminadores ya no se asociaba con los Careth, se asociaba con nosotros, no porque destruyéramos especies, sino porque cuando decidíamos ganar una guerra, nada nos detenía. Los Careth eran superiores en número, superiores en eficiencia, superiores en disciplina. Pero subestimaron algo. La humanidad no teme a la guerra prolongada. La humanidad no teme al sacrificio. Y cuando una especie está dispuesta a todo, incluso una civilización 3 veces más poderosa aprende a retroceder. La mayor guerra intergaláctica no nos convirtió en héroes, nos convirtió en algo más, en la especie que la galaxia comenzó a mirar con cautela. Porque desde entonces, cuando el imperio moviliza sus flotas, nadie duda de que estamos dispuestos a llegar hasta el final. Gracias por ver el video. Si te gustó, déjalo en los comentarios y suscríbete